Buenos días con todos, ¿cómo los van escuchando? Buenos días, bien que sí se lo escucha. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a empezar con la lista. Está Mauro Ávila, Presente, Inge. Alexis Ayo, Presente, Inge. Les Valdió, Presente, profe. Carlos Basante, Presente. Daniel Borja, Marco Ceballos, Jonathan Chili, Presente, Inge. Lenin del Salto, José Freire, Shakira Weber, Inge. Pamela Hidalgo, Presente, Inge. Joffrey Montenegro, Inge, disculpen, me tomo listo a mí. No le escuché, justo hubo un ruido. Ariel Lator. Joffrey Montenegro, Montenegro faltado los 3 miércoles, por si acaso. Ana Paredes, Presente, Inge. Santiago Remuche, Presente, Inge. Diego Reyes, Presente, profe. Jorge Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Taimán, Presente, Inge. José Tinoco, Presente. Dani Valdés Presente, ingeniero. y Eric Llanes. Presente, Inge. ¿Alguien que ha llegado tarde? Yo, Inge, por favor, Daniel Borja. Yo también dije, disculpe, José Freire. Listo. Bueno, entonces, ayer terminamos prácticamente todo lo que es unidad 1 y un poquito de unidad 3, como les decía, yo le mezclo porque me parece que es una buena opción de incluir ciertos conceptos adicionales. ¿Estamos todos claros con eso? Si alguien tiene dudas, hoy quedamos en quedarnos un rato más para solventar esas dudas, ¿sí? Entonces, debido a que la clase de hoy es corta, vamos ya a cambiar de tema y vamos a revisar esta unidad que es la unidad 2, enfocada en la hidráulica aplicada a proyectos hidroeléctricos. En esencia, ustedes en la nueva malla ya no van a tener la materia de hidráulica aplicada, centrales hidroeléctricas. Entonces, centrales hidroeléctricas yo considero que era una materia bastante importante, una materia que les servía para compaginar un montón de temas que iban viendo a lo largo de la carrera, porque las centrales hidroeléctricas utilizan bastante de lo que vieron en hidrología, hidráulica general, en hidráulica aplicada, y inclusive algo de sanitaria también, y lo unían para generar ya un proyecto. Me parece que era una materia interesante. Entonces, a manera de resarcir esta situación que se les genera a ustedes, se trató de incluirle en ingeniería hidráulica esta unidad 2. Realmente, haciendo cuentas del tiempo, más o menos tendríamos 3 o 4 clases para esta unidad 2, imagínense. Entonces, vamos a tratar de verlo un poco rápido, un poco por encima. Hay un tema que me parece importante, que es lo que es optimización. Voy a tratar de revisarlo y normalmente les mando un trabajo de optimización porque me parece que es lo más importante que se estudia en centrales hidroeléctricas. Entonces, con el capítulo y con el trabajo de optimización que vamos a ver, espero que se motiven y que traten de
investigar porque es un tema importante, diría yo, para el desarrollo profesional, porque en esencia optimización se basa en cómo ustedes pueden optimizar desde el punto de vista económico, ya sea el diámetro de la tubería cuando tenemos tuberías de presión, o la pendiente con la que se construye un canal cuando nosotros tenemos conductos de flujo libre. Entonces, habiendo dicho eso, empecemos lo que es esta unidad. Vamos a empezar definiendo la potencia hidroeléctrica. Nosotros hablamos un poco de la potencia de una bomba. El concepto de potencia hidroeléctrica es bastante similar, ¿sí? En esencia, la diferencia es que cuando nosotros tenemos una bomba, nosotros debemos calcular cuál es la potencia que debe tener la bomba, ya considerando las pérdidas que vamos a tener para que pueda funcionar un sistema. Mientras que, por otro lado, cuando nosotros hablamos de la potencia hidroeléctrica, lo que tenemos nosotros es la capacidad de generar potencia por medio del flujo de agua en una turbina. Entonces vamos a ver que depende de los mismos factores. ¿Cuáles eran esos factores? ¿Me acuerdan? ¿Qué me dices, Diego Timer? Perdón, dije, Inge, ¿podría repetir una pregunta? Es que le escucho súper bajo. ¿Cuáles eran los factores que se involucran en lo que es la potencia hidroeléctrica? Y prendamos las cámaras, por favor, ahorita clase cortes, que creo que estén participando. Uy. Para la potencia hidroeléctrica era el caudal, la altura de bombeo y la eficiencia de la bomba. La altura de bombeo, la eficiencia, perfecto, y el caudal. Entonces, lo mismo pasa en una turbina. En cambio, en la turbina, el caudal va a ser el caudal de agua que entra desde la presa o desde la captación hacia la turbina. Entonces, es importantísimo el caudal. Y la carga, la altura, es la que genera la carga con la que va a ingresar el agua a la turbina. Entonces, por eso es que nosotros en las centrales hidroeléctricas tratamos de aprovechar la altura, ¿no es cierto? Buscamos a veces poner la presa en una zona alta y la casa de máquinas varios kilómetros más abajo. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros podemos aprovechar la altura y en la ecuación de potencia estamos viendo que la altura y el caudal son directamente proporcionales a la potencia. Entonces también va a haber centrales hidroeléctricas en donde la casa de máquinas está al lado de la presa. ¿Por qué? Porque son ríos que tienen demasiado caudal. Entonces, como es directamente proporcional caudal y altura, con el caudal que se puede utilizar, se puede generar una buena potencia. Entonces ya no necesitamos factor de altura, ¿sí? Y la eficiencia, como dice Diego, perfecto, influye en que la tipología de las turbinas que vamos a usar va a ser totalmente importante porque todas tienen diferentes eficiencias. Entonces, lo que son tipos de turbinas, no sé si avancemos a verlo realmente, quisiera verlo por encima, pero veamos cómo nos va con el tiempo. Entonces, en esencia, la potencia es, yo diría, la principal característica dentro del análisis de una central hidroeléctrica, porque en esencia, ¿qué nos dicen de las centrales? Tiene una potencia instalada de tanto. Entonces nos vamos. La central de Agoyán tiene una potencia instalada, me parece que de 112 megavatios. La central de San Francisco tiene una potencia instalada de 180, creo, megavatios, 160 megavatios. La potencia del Coca-Cola Sinclair es alrededor de 1500 megavatios. Entonces, siempre nos enfocamos en cuál es la potencia de una central hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque eso va directamente relacionado a la energía que puede generarse. Entonces, sabemos que se encuentra esta potencia en función del desnivel existente, ¿sí? Entre el nivel medio del embalse, o sea, desde nosotros tomamos el agua, podemos hablar de la captación. Hablamos del nivel medio, ¿por qué? Porque la presa puede estar con un nivel alto de aguas o un nivel bajo. Y en una presa eso, en algunos casos, puede ser diferencia de niveles importantes. Entonces, se habla del nivel promedio que vamos a tener ahí. Y del nivel promedio
aguas abajo de la central donde nosotros tenemos ubicada nuestra turbina. Normalmente trabajamos con el eje de las turbinas. Y por otro lado, del caudal máximo turbinable. Ojo, la potencia instalada va en función del caudal máximo turbinable, que es el máximo caudal que podría ingresar por el conducto y llegar a la turbina. Sabemos que no va a trabajar siempre a esa potencia, así que hay que tener en cuenta que es un caso máximo, ¿no? Y por ende, también debemos considerar las características de las turbinas enfocadas al tipo de turbina y a la eficiencia que maneje, y obviamente los generadores que se utilizan en la transformación. ¿Tienen claro ustedes por qué se genera transformación de la energía? ¿Por qué se usan transformadores? En algunos casos se llega a tener hasta una subestación eléctrica en la central para poder distribuir de mejor forma la energía. ¿Por qué transformamos el voltaje? ¿Nadie? Normalmente en una central se produce energía de voltaje medio, más o menos 3 a 5.000 voltios. El problema es que si transportamos esa energía, va a haber demasiadas pérdidas. Entonces, si nosotros generamos transporte por largas longitudes, las pérdidas pueden ser demasiado altas y eso va a generar ya un problema en lo que es la eficiencia de nuestro proyecto. Entonces, lo que se hace es elevar el voltaje, porque mientras más alto es el voltaje, las pérdidas van a ser mucho menores en el transporte. Entonces, se le eleva a 120.000 voltios, a 150.000 voltios para generar un transporte mucho más eficiente en donde no haya demasiadas pérdidas de energía. Entonces, esa es la razón principal para contar con transformadores y un sistema de lo que es de regulación del voltaje en cuanto al funcionamiento de nuestra central. Aquí tenemos la ecuación de la potencia de una central hidroeléctrica, ¿no es cierto? Lo mismo, densidad por la gravedad, por las eficiencias, en este caso vamos a ver los tipos de eficiencias que se manejan, el caudal y la altura de bombeo, tal cual como me estaban diciendo. A ratos me preguntan, ¿por qué cuando veíamos la potencia de una bomba, la ecuación era 9.81 por altura por caudal sobre eficiencia? ¿Por qué esta diferencia? ¿Quién me podría explicar? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Dani Valdés? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué la potencia en una turbina tiene las eficiencias en la parte superior? Aquí podríamos hablar de un numerador, mientras que en la ecuación de las bombas podríamos hablar de una eficiencia ubicada en el denominador. ¿Por qué pasa esto? Sería porque en las bombas... La cámara, mamita, sí está preguntando. Perdón, ¿alguien entendió? No entendí qué me dijiste. Dani, Sí, Inge, perdón, que a ver. había ruido aquí. Yo pienso que, o sea, en las bombas queremos saber la eficiencia que tendrá hacia una altura con el caudal que lleve, porque por lo general en las bombas se trata de empujar el agua a alturas. Eso, de pronto, Inge. Más o menos. En esencia es porque en una bomba, este es el caudal que de ley tiene que moverse y esta es la altura que de ley tiene que moverse. Entonces, la potencia de placa de la bomba
tiene que ser maximizada, porque obviamente la bomba en su funcionamiento genera pérdidas. Entonces, por eso, la eficiencia es menor al 100%, siempre entonces va abajo para maximizar este valor. Mientras que en turbinas, nosotros aquí lo que estamos indicando es que tenemos la potencia con estos valores de acá, estos 4 valores, que es la potencia ideal que se generaría trabajando al 100%, pero sabemos que en cambio la turbina va a producir una pérdida de potencia debido a su eficiencia, entonces por eso la turbina multiplica la eficiencia para reducir la potencia ideal que podríamos tener. ¿Sí? Entonces, por un lado, necesitamos de ley cumplir eso, por eso hay que maximizarle, considerar la eficiencia. Y en el otro lado, tenemos un máximo, pero sabemos que no va a producirse ese máximo, porque la turbina tiene una eficiencia, entonces debemos reducir esa potencia. ¿Sí les queda claro ahí? Que a veces les pongo algo de centrales hidroeléctricas en un examen y me ponen mal la ecuación de Portes, entonces por eso hago este análisis. Entonces aquí tenemos 3 eficiencias. Primero, tenemos el rendimiento o eficiencia de la turbina. ¿Sí? La turbina ya es el punto final, el punto que genera ya el movimiento en el sistema. Entonces, esta turbina tiene una eficiencia normalmente entre 0,85 y 0,94. Entre 85 y 94%, dependiendo del tipo de turbina. Tenemos, por otro lado, la eficiencia del generador eléctrico. El generador eléctrico está acoplado a la turbina, ¿no es cierto? Si es que esta es la turbina, está acoplado el generador es un sistema rotatorio que aquí tiene unas placas que están cargadas de electrones, entonces cuando empieza a girar se empieza a generar lo que es el intercambio de electrones y eso genera la electricidad. Entonces este generador también tiene una eficiencia y está entre el 92 y 97%. ¿Sí? Normalmente en este se producen pérdidas por calor. ¿Por qué por calor? Porque las temperaturas en un generador de una central hidroeléctrica pueden estar alrededor de los 90 a 95 grados centígrados. Les pongo el ejemplo de la central de San Francisco. En la central de San Francisco, la temperatura normal es entre 93 y 95 grados centígrados. Entonces, cuando se llega a 96, 97, y eso da una alarma, y hay un sistema de enfriamiento. Es uno de los problemas que se dio. No sé si recuerdan que la central de San Francisco fue en el año 2007 construida por Odebrecht. No sé si recuerdan que fue el episodio en donde Rafael Correa les mandó sacando del país, diciendo que eran corruptos. ¿Por qué? Porque hubo bastantes fallas en la construcción de la central de San Francisco. Inclusive, normalmente cuando se genera una central hidroeléctrica, se espera cambiar los rodetes de las turbinas, el sistema rotatorio de las turbinas, entre 12 a 15 años. Y cuando se inauguró San Francisco, a los 3 meses de construido, hubo un desprendimiento en el túnel de conducción que lleva el agua a las turbinas, y el desprendimiento llevó material de gran tamaño de la turbina, y a los 3 meses de entregada la obra les tocó cambiar los rodetes de 2 turbinas. Entonces, eso fue uno de los problemas críticos. Y por otro lado, en esta central hidroeléctrica, Odebrecht no colocó un sistema de refrigeración para los generadores y para los sistemas que generan calor. Normalmente el sistema de refrigeración se basa en ventiladores gigantescos o en un sistema de recirculación de agua con un radiador. Entonces no instalaron ningún sistema y eso provocaba que se incremente la temperatura de los generadores. Entonces también les tocó hacer un cambio en ese caso. Entonces, por eso ha sido una obra bastante complicada. Realmente, si ustedes van allá a San Francisco, van a ver que hay bastantes quejas sobre los problemas que se dan en la central. Cuando hay otra central, aguas arriba de San Francisco, que es la de Lagoyán, que la de Lagoyán se construyó, me parece que en el 85 o el 84. O sea, es una central que ya tiene más de 30 años. Parece que tenía 34, 35 años. Y esa central hasta ahora no ha tenido una sola parada por daños. Solo las paradas que se consideran debido al mantenimiento. Entonces, imagínense,
Entonces se genera una comparación. Claro, el Lagoyan fue construido por los japoneses. La principal empresa que construyó el Lagoyan fue Mitsubishi. Y es una represa que funciona perfectamente. Entonces, sí hay que tener en cuenta cómo los criterios constructivos y técnicos sí son importantes en el desarrollo del proyecto. Finalmente, hay que tener en cuenta otra eficiencia o rendimiento, que es el del acople turbina alternador. Este acople también tiene su eficiencia. Este acople es un cilindro que rota a alta velocidad. Entonces, en esencia, lo que hace es generar que la rotación, la energía cinética que se provoca en la turbina, pase al generador. Entonces, obviamente, tiene que tener una eficiencia y esta es la que está aquí considerada. La eficiencia es mucho más alta, no se producen muchas pérdidas y está entre el 95 y el 99%. Entonces, ahí normalmente, en muchos libros ustedes van a encontrar, a veces los estudiantes me dicen por qué se cambia la ecuación. No es que se cambie la ecuación, sino que en muchos casos se toma un valor de 8.55 en vez del 981, que equivale al 981 multiplicado por la eficiencia de la turbina, por la eficiencia del generador y por la eficiencia del acople. Entonces, esto lo van a encontrar en algunos libros, les pongo aquí, muchas veces está bien, y yo preferiría que se haga el análisis, ¿no? Y se dice, la turbina es una turbina Francis con un rendimiento del 90%. El generador tiene un rendimiento del 94% y el acoplamiento del 98%. Eso depende de las características mecánicas del equipo. Como les digo, no varían mucho, entonces normalmente este valor se utiliza. Entonces, en esencia, cuando ustedes hacen un estudio preliminar, van a ver que lo que van a analizar es la cota media del embalse, o sea, la altura promedio del agua que tenemos en el embalse, respecto al punto de descarga, ¿sí? Esto en fase preliminar. ¿Por qué? Porque no saben dónde van a ubicar la turbina. Entonces, para hacer su predimensionamiento, esta sería la altura y el caudal dependerá de la cantidad de agua que podemos tomar del río, ¿no? Normalmente. Ya cuando nos vamos a la aplicación real, la altura que debemos utilizar para la generación realmente de energía es esta altura de acá. Entonces, de esta normalmente se le llama altura bruta y esta normalmente altura neta. ¿Sí? Entonces, vale la pena que diferenciemos. Debe haber una diferencia de altura y esta diferencia de altura, delta H, va a depender de dónde esté ubicado ya en la construcción el eje de la turbina respecto al punto de descarga. ¿Sí me siguen con esto? Porque también es algo que les suele dar bastante duda a los estudiantes. No, espero que sí. Ahora, dentro del análisis de centrales hidroeléctricas, nosotros vamos a tener microcentrales hidroeléctricas en función de la altura o caída, cuando tenemos entre 15 metros hasta 50 metros, normalmente. Como ven, los rangos son un poco variables y hay que hacer un análisis no solo de la altura, sino también de la potencia que puede generar. Mini centrales hidroeléctricas, normalmente cuando tenemos alturas entre 20 a 100 metros. Y pequeñas centrales hidroeléctricas cuando tenemos alturas de entre 25 y 100 metros. Ya cuando tenemos más de 130, podríamos hablar de centrales medianas o centrales grandes. Entonces, eso es un tema mucho más complejo, ¿sí? Así que eso va un poco más allá de lo que veríamos en esta materia. Por otro lado, aquí tenemos diferenciación entre picos centrales, o sea, antes que la micro, en algunos casos se consideran las pico, que son centrales pequeñitas que se utilizan normalmente en fincas, en haciendas, en zonas donde tienen un río, se coloca un espacio para generar electricidad y abastecer solamente a la propiedad.
Pues estas picos centrales manejan entre 0,5 y 5 kilovatios. Microcentrales que ya se utilizan para un pueblo pequeño, un caserío, una población alejada, entre 5 y 50 kilovatios. Mini centrales entre 50 y 500 kilovatios. O sea, ya una mini central nos sirve para un municipio pequeño, ¿no? Pequeñas centrales entre 500 y 10.000 kilovatios. Entonces ahí comparamos con datos de las centrales más grandes, ¿no es cierto? Hablábamos del proyecto Agoyán, yo les dije 120, pero son como 150, más bien. Entonces el Agoyán tiene como 150 megavatios. Entonces si vemos, una pequeña central normalmente llega hasta 10 megavatios. Entonces la Agoyán estaría ya considerada una gran central hidroeléctrica, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que diferenciar. Pues miren, el Agoyán es uno de los principales abastecedores del Ecuador. Es una de las centrales más confiables del Ecuador. Por eso les digo, es importante también quién construye el proyecto. Normalmente cuando se quiere tener una cantidad de energía estable, se busca que el Agoyán trabaje. Si ustedes analizan el Coca-Cola Sinclair, la capacidad instalada del Coca-Cola es de 1500 megavatios. Imagínense, es gigantesco. Pero yo creo que hasta ahora, hasta hace algunos meses al menos, no pasaba de los 950 megavatios. No llegaba ni a los 1000. ¿Por qué? Por un lado, por todos los problemas que ha tenido, ¿sí? Yo creo que hay miedo ahí de trabajar a máxima potencia, por el hecho de que las microfisuras que están en el conducto a presión, imagínense, el conducto a presión es donde más presión vamos a tener en el sistema, y si hay microfisuras y realmente se llega a producir una fuga de agua ahí, puede generar una explosión importantísima, entonces peligrosísima. Entonces hay que tener en cuenta que el Agoyán hasta hace algunos meses no pasaba de los 950 megavatios. Y por otro lado, por ejemplo, la de San Francisco es un poco más grande. Tiene 186, me parece. La de San Francisco genera varios problemas, no es muy confiable. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de una central importante es la de Agoyán. Ahí, entonces hay que tener en cuenta que estas son centrales grandes. El Coca-Cola es una central gigantesca, pero que todavía no tiene la confianza, ¿no? Inclusive ahora con el problema que hay de la socavación que se está generando en el río Coca, todos deben tenerlo clarísimo, ¿no es cierto? Se ha llegado a ver que probablemente los esquemas de producción ahí fueron bastante importantes. La recomendación siempre fue que el Coca-Cola se construya como dos centrales más pequeñas, dos centrales de más o menos 800 megavatios, en donde no se masifique la producción hidroeléctrica, pero no se tomó esa recomendación. Por otro lado, se sabía de las características del río Coca. El río Coca es un río joven, es un río que podía cambiar su trayectoria. Vimos, se comió el río Coca en la cascada de San Rafael, que era la cascada más alta del Ecuador. Después se comió un tramo de vía en la vía Nahuatl, y ahora se generó otro cambio, un estancamiento, que generó un embalsamiento por algunos días del agua del río Coca. Entonces el riesgo es que ese socavón que se está generando empiece a comerse el río aguas arriba hasta llegar a la central, a la casa de máquinas, que está a varios kilómetros de ahí, pero no sería una situación demasiado difícil de que suceda. Entonces ahorita se está generando la planificación para tratar de solventar y evitar que el río se vaya generando o comiendo los taludes hasta donde está la central. Entonces es peligrosísimo. Hay que tener en cuenta que a veces el factor político influye demasiado. Lo que quieren hacer es, por hacer obras al apuro, se generan problemas de este tipo, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasa con eso, pero miren el tamaño de las centrales que manejamos, y el problema es que no trabajan a gran capacidad.
Como les mencionaba en clases anteriores, ahorita las centrales están trabajando entre el 50 y el 60% de capacidad. Eso significa que tenemos demasiado potencial hidroeléctrico y no lo estamos usando. ¿Cuál es el problema? No podemos exportar demasiada energía hidroeléctrica. ¿Por qué? Con el Perú nosotros tenemos un sistema interconectado. El problema es que el sistema interconectado con el Perú es demasiado antiguo. Entonces, como es demasiado antiguo, no puede generar demasiada carga eléctrica. No se puede mandar demasiada energía al Perú. Habría que hacer una inversión importante para mejorar la transmisión. Y una pregunta. Ujú. Si se dejara de subsidiar el gas y se empezara a cocinar con cocinas de inducción en todo el Ecuador, ¿se abastecería todas las hidroeléctricas? No. Claro que sí, sí. Yo les digo, estas tres centrales que son gigantes trabajan el 50%. Entonces, realmente sí se podría... Pero se podría bajar el costo de la luz y todo. Claro, esa era la idea. Realmente, a ver, en el plan, ¿cómo era que se llamaba? El desarrollo productivo, el cambio de matriz productiva. La idea era esa, generar bastantes hidroeléctricas de tal forma que el mercado le baje el costo a la electricidad. Ahorita en Ecuador se podría bajar el costo de la electricidad. Lo que pasa es que se toma ese dinero para otras cosas. Nosotros tenemos demasiada producción. Podríamos bajar el costo de la electricidad, pero no se lo hizo porque el Estado necesita dinero. Entonces ese dinero que generan las centrales hidroeléctricas se lo usa en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Eso también generó un freno en la utilización de elementos de electrodomésticos que usan electricidad. Por ejemplo, si uno analiza una cocina a inducción, sube más o menos entre 40 y 60 dólares mensuales de consumo eléctrico. Entonces la gente no lo toma, no la usa. ¿Por qué? Porque el costo de un tanque de gas que se gasta un tanque, diciendo que alguien cocine todos los días, no va a gastar más de 2 tanques de gas al mes, les cuesta precio oficial 1.65, son $3.30. Versus el gastarse 40 dólares de energía eléctrica, eso ha generado un freno total. Lo mismo pasa con los calefones. Claro, por un lado se le subió el precio dramáticamente a los calefones, se le puso impuesto a los calefones. Antes un calefón costaba 250, 300 dólares, hoy el mismo calefón cuesta 450, 500 dólares. Pero la gente dice, claro, el calefón me dura 10 años fácil, a veces hasta 15 años. Entonces, el consumo mensual de un tanque de gas para 2 duchas rinde porque es $1.65. Mientras que un calefón le sube el consumo eléctrico de 30, 40 dólares mensuales. Entonces eso ha generado un freno total. Entonces, si realmente se seguiría el lineamiento que se propuso inicialmente, que era nosotros vamos a bajar la electricidad para que la gente pueda utilizar estos elementos, que obviamente es un ahorro para el Estado, ¿no? Porque el precio de un tanque de gas debería estar alrededor de los 9, 10 dólares. Entonces, el subsidio al gas es súper alto. El subsidio al gas me parece que es más o menos 800 millones al año para el Estado. Entonces, ahí el tema político ha influido demasiado y se han hecho mal las cosas, diría yo, por mi parte, porque realmente no hubo una buena planificación. Hubo muchos negociados. Por ejemplo, todavía tienen embodegadas las cocinas de inducción que compraron a los chinos. ¿Por qué? Porque resultaron encima malas. No sé si han conversado ustedes con gente que adquirió esas cocinas, que eran unas cocinas subsidiadas. A los 3, 4 meses ya no les servían. Y los consumos de electricidad se le fueron al cielo. Y si ustedes van a zonas populares, a veces tienen las cocinas de inducción ahí como mes, porque les volvieron a comprar una cocina de gas. Entonces, realmente estuvo muy, muy mal llevado a cabo ese desarrollo. Y ahora se viene encima más otra situación. Se está permitiendo en el país que las empresas privadas construyan sus propias centrales hidroeléctricas. Entonces ustedes se van a la central Topo, hay otra central más allácito de la central Topo, que son centrales de grupos económicos importantes. Entonces, ¿qué sucede? Estas centrales sí están trabajando a altas eficiencias, a altas capacidades.
La central Topo en promedio está trabajando al 93%, cuando la central de Agoyán, que es una central gigantesca, está trabajando al 60%. ¿Qué significa eso? O que es muy ineficiente el Estado para manejar sus empresas, sus hidroeléctricas, mientras que la empresa privada es mucho más eficiente, o que realmente hay algo más ahí escondido, ¿no? Porque si nosotros tenemos la capacidad instalada de hidroeléctricas, ¿para qué permitimos que la empresa privada genere sus propios hidroeléctricos? ¿Sí? Entonces ahí es donde entra lo que querían hacer de concesionar las centrales para que sean más eficientes. Que sí, lamentablemente el Estado es un mal administrador. Ustedes se van a analizar todas las empresas que maneja el Estado, se han ido a la quiebra. TAME se fue a la quiebra por mala administración. Las acerías, la acería del Ecuador, que antes era de los militares, también está mal, porque los militares no es una institución que maneje empresas privadas. Lo tomó el Estado y una empresa que generaba ganancias de 80, 90 millones al año, ahora genera ganancias de 6. O sea, sale casi que con los frutos para el tamaño que tiene como empresa. Entonces, lo mismo pasa con las centrales, ¿no? Si las centrales fueran bien manejadas, realmente eh, la generación de energía debería bajar considerablemente. Y eso pasa a nivel mundial. Muchos países ya se dieron cuenta de que no es bueno que no haya competencia, porque cuando no hay competencia la gente se vuelve cómoda y la producción no va más allá de lo necesario. Entonces, en otros países es un libre mercado el de la energía. Les pongo el caso de Australia, es un caso muy interesante. En Australia, la empresa privada puede generar sus aprovechamientos. Entonces, hay empresas que tienen centrales hidroeléctricas, hay empresas que tienen centrales eólicas, hay empresas que tienen centrales solares. Entonces, ¿qué hacen? Se genera un mercado. Entonces, cuando hay bastante producción de energía eléctrica, el Estado le compra a estas empresas la capacidad de producción. Entonces, hay mucha producción, baja el precio de la electricidad. Hay poca producción, sube el precio de la electricidad. Entonces se vuelve un esquema de libre mercado que es bastante interesante porque ustedes en Australia pueden ver en la factura que todos los meses varía el precio de la electricidad. Entonces es súper interesante porque se vuelve mucho más eficiente. Y eso llevó a que en Australia, por ejemplo, se instale la mayor batería de almacenamiento de energía eólica del mundo. Es una capacidad de almacenamiento, me parece, creo que son 800 megavatios que puede almacenar. Es un montón. Entonces es interesantísimo porque, claro, ¿cuál es el problema de la energía sostenible, por así decirlo? O en general de toda la energía eléctrica. El problema es que no se puede guardar, ¿sí? Si ustedes tienen bastante caudal de agua, a las 12 de la noche, y llueve bastante, tienen bastante flujo, entonces bueno, prendan las turbinas al máximo. ¿Para qué? Si la gente no está utilizando la luz. Entonces, en esos casos toca abrir las compuertas de la central y gracias. Lo mismo pasa con las eólicas, las solares. Si hay mucha energía, no se puede guardar. Entonces, ahí se han generado varios esquemas. Por ejemplo, uno de los esquemas más interesantes es este de las baterías, en donde se generan baterías de litio y se guarda la energía. ¿Cuál es el problema? Que una batería de litio no es muy eficiente, ¿no? Entonces hay bastantes pérdidas. Ahora se está trabajando en mejorar esa capacidad. Otra forma de guardar energía, por ejemplo, en una central hidroeléctrica, que es súper interesante, es que si aquí está mi presa, ¿no es cierto? Aquí está mi flujo de agua, aquí está mi casa de máquinas. Si yo tengo demasiada energía, aquí tengo un pequeño reservorio. Entonces, cuando hay demasiada producción de energía, yo tengo aquí bombas y utilizo esa energía adicional para llevar agua a otro reservorio perdido. ¿Sí? Entonces llevo el agua, cuando no necesito energía, lleno este reservorio y después cuando necesito más energía, pues tengo dos alimentaciones de agua para tener más caudal. Entonces es un esquema súper interesante, pero también es bastante caro. Entonces no es de aplicación generalizada, porque en vez de tener un reservorio, yo necesito tener dos reservorios. Obviamente este de aquí debe estar un poco más bajo que el otro, ¿sí? Para que no sea demasiada la potencia necesaria en las bombas. Es un esquema interesante. Y por otro lado, las baterías que yo les mencionaba.
De ahí, decir que haya otras formas de guardar energía, realmente eso se vuelve bastante más complicado, pero ya son nuevas tecnologías que se están llevando a cabo para mejorar lo que es la eficiencia de la producción energética. Entonces, es un tema bastante interesante, ¿no? Porque por lo mismo, por ejemplo, las centrales eólicas son muy buenas porque ahora se las están colocando en el mar. Obviamente hay que tener materiales de muy, muy buena calidad porque el agua salada es muy corrosiva, muy dañina. Pero si ustedes ven Japón, Noruega, Finlandia, tienen centrales gigantescas en el mar, a varios kilómetros de la costa. Y como ahí no hay elevaciones que nos generen problemas con lo que es el cambio de los vientos, son turbinas eólicas que tienen un potencial gigantesco porque siempre están girando. Entonces es un sistema bueno. En cambio, los sistemas solares tienen la desventaja que cuando está nublado la producción baja totalmente. Entonces, si ustedes se ponen a ver, puede variar 10 veces la producción en centrales eólicas y solares dependiendo de la cantidad de viento o de sol que hay. Son situaciones bastante interesantes que se van generando. Ahora, por otro lado, bueno, les hablaba de la potencia instalada. La potencia instalada es la potencia máxima que vamos a trabajar, es la potencia de placa que tenemos en las turbinas. Entonces hablamos de potencia de placa y ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que esta potencia se basa en el caudal máximo que va a transportarse por, por los conductos hasta la turbina y en la altura neta que nosotros manejamos en la central. ¿Sí? Lo mismo, se utilizará las eficiencias óptimas del fabricante que sabemos que no siempre se van a mantener porque el desgaste en los equipos genera variación en las eficiencias. Por otro lado, la potencia máxima producida puede ser de una o varias centrales. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, tenemos un sistema interconectado. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos generar energía en todas las centrales hidroeléctricas y todo puede comunicarse. O sea, todo se puede distribuir por la misma red. Entonces, es una de las buenas obras que se ha hecho aquí en el Ecuador, generar un buen sistema interconectado. Entonces, la potencia máxima generada va a ser el valor máximo constatado de producción de la central en el periodo analizado. O sea, ¿cuál es durante el periodo? Podrá ser un periodo de una hora, un día, un mes, un año. ¿Cuál es la potencia máxima que ha sido generada durante ese periodo? Cuando son varias centrales, la suma de las potencias máximas producidas en el momento que nosotros tengamos la máxima potencia generada. Hay que tener en cuenta que estas potencias se basan en valores instantáneos, ¿no? Nosotros contamos la potencia y lo llevamos, le conjugamos, lo he dicho, con el tiempo y ahí tendríamos la cantidad de energía producida. Manejamos otro concepto que es el de caudal equivalente, que en esencia es un caudal teórico, no es un caudal real, sino es meramente teórico, que se mantendría constante durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Este caudal constante debería tener el mismo comportamiento energético que la suma de todos los caudales reales que se han turbinado durante el periodo. Entonces, en esencia, si nosotros tenemos caudales que van variando así, por ejemplo, el caudal equivalente es un caudal promedio que se mantendría constante, por eso es teórico, porque sabemos que nunca se va a mantener constante, que genera, ¿no es cierto? Si esta es la curva de caudal respecto al tiempo, nosotros tendríamos que, todos estos son los caudales que manejamos, ¿no es cierto? La suma de estos caudales nos va a generar una potencia. Entonces, este caudal teórico, caudal equivalente, generaría la misma potencia que todos los caudales reales que están turbinando. ¿Sí está claro el concepto? En esencia, por eso es teórico, porque no va a ser real, pero es el caudal que se mantendría constante a lo largo del periodo. Este caudal equivalente va a ser igual a la suma de los caudales instantáneos que tenemos durante el periodo por el delta del tiempo durante
durante el cual estos caudales han sido mantenidos sobre el tiempo total del periodo elevado a 1/3. Entonces, de esta forma, fácilmente, yo puedo ir a la ecuación de potencia, es igual a 9.81 por el caudal equivalente, por la altura de bombeo y por la eficiencia. ¿Sí? Porque este caudal va a tener el mismo comportamiento que el que han generado todos los caudales a lo largo del periodo. ¿Sí me siguen con este concepto? ¿En qué puede repetir qué es DT, por favor? ¿Es qué? DT. Ah, delta T. Es el periodo de tiempo en el cual estos caudales se han mantenido. O sea, este sería delta T. Este sería delta T. O sea, de cada caudal que manejamos. Inge. Por otro lado, aquí está la famosa curva de duración general. Esto lo debe haber visto en hidrología. Es la curva que relaciona el caudal con un porcentaje. ¿Se acuerda porcentaje de qué es esto? ¿Nadie? Este es el porcentaje de igualar o sobrepasar el caudal. ¿Qué significa eso? Esta curva representa los caudales que se mantienen durante un periodo de tiempo en una central o en un río o en donde sea. Entonces, si ven, hay caudales altos que corresponden a porcentajes bajos. ¿Qué significa eso? Más o menos por ahí. Este caudal que acabo de seleccionar aquí es el caudal que se sobrepasa o se iguala más o menos el 2% de las veces. ¿Qué significa eso? Que en este río, el 2% de las veces se llega a un caudal mayor, digamos a 110 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, veamos acá, el 90% de las veces se sobrepasa un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para nosotros poder definir cuáles son los caudales mínimos y máximos que vamos a considerar. Normalmente en centrales hidroeléctricas nosotros trabajamos con el caudal del 90% o el caudal del 95%. ¿Qué creen que podríamos representar con estos caudales? ¿Qué me dices? Jorge Reyes. Podría ser un promedio del caudal o el caudal que más se repite en un determinado tiempo. Eso. Podríamos hablar que más se repite o que es el caudal, normalmente se le considera como el caudal que siempre está. ¿Cierto? El 90 o 95% de las veces ese caudal está siempre. O sea, ya es raro que no esté. Entonces, esto nos sirve para identificar lo que se conoce como energías firme o primaria. ¿Qué significa eso? Que es la energía que siempre puede generar la central hidroeléctrica. ¿Sí? O sea, siempre va a estar produciendo una cantidad de energía, si es que queremos que llegue a eso, ¿cierto? Porque nosotros podemos paralizar el funcionamiento, pero esta cantidad de energía es la energía firme. O sea, podemos ya contarle siempre, si nosotros vamos a hacer un presupuesto de dónde vamos a obtener la energía, nosotros podemos decir que con la energía siempre, que siempre vamos a contar, es la energía firme y se calcula normalmente con el Q90 o el Q95. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 95% de las veces se la iguala o se la sobrepasa. ¿Sí está claro? Ya. Y por otro lado, nosotros trabajamos también con el caudal al 5%, que sería este de por acá, ¿no es cierto? El caudal del 5%, normalmente lo utilizamos para definirlo como el caudal máximo que vamos a tener en la central. Hay que tener en cuenta de que esta curva de duración general también depende del periodo de retorno con el que trabajemos, ¿no es cierto? Entonces, por eso se acuerdan que en hidrología veían que había varias curvas y todas correspondían a un periodo de retorno diferente. Entonces, mientras más grande es el periodo de retorno, nosotros vamos a tener mayores caudales considerados. Y eso sí es importante, porque, por ejemplo, les pongo el caso que hubo
de, de una central, perdón, una central pequeñita que se estaba construyendo también en la zona de Baños, donde, ¿qué pasó con esta central? Se dice, realmente todavía no han sacado un informe, no he visto yo el informe, que el dueño del proyecto era una central privada pequeñita. Me parece que entraba dentro del rango de las mini centrales o pequeñas centrales. Que el dueño del proyecto no quiso utilizar un periodo de retorno de 300 años, que era el que se le estaba recomendando. Utilizó un periodo de retorno de 150 años más o menos. ¿Qué pasó? La semana que se iba a inaugurar esta pequeña central hidroeléctrica, hubo, no sé si se acuerdan, hace unos 2 años, hubo una época que llovía como loco en Baños y que pasaban los videos de la cascada, de todas las cascadas que caían cantidades impresionantes de agua. En el Bailón del Diablo colapsó, se tuvo que cerrar todos estos sitios turísticos. Hubo un incremento dramático del flujo y colapsó, se fue. Antes de inaugurar, se fue la presa de la central hidroeléctrica. Entonces se volvió un problema porque, claro, el diseñador empezó a decir que su recomendación era utilizar periodos de retorno más altos y que el dueño del proyecto es el que no los quiso usar, porque obviamente correspondía a obras más grandes. Entonces, esos casos se dan, por eso hay que tener mucho cuidado. No he seguido el caso, la verdad, no es que se ha hecho demasiado público, pero es importante la situación que se generó ahí. Realmente hubo bastantes problemas en ese caso. Y el diseñador es el fregado, ¿no? Porque, bueno, obviamente en esos casos se ingresa una auditoría y tiene que verse quién es el culpable, si el diseñador o el constructor. Entonces, realmente son situaciones muy críticas, hay que tener mucho cuidado con esos casos. Bueno, ya me faltan 5 minutos. Creo que ahorita tenemos temas más variados. Yo les diría, podemos quedar aquí y haríamos ¿cómo se llama? La tutoría que quedamos ahorita y la continuamos, ¿sí? Entonces, espérenme 2 minutos, voy a pausar la clase para abrir.